Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Duros de cerviz. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 66. Y dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Desde cuál entonces? Desde el que vemos en todo el capítulo 6, pero principalmente el versículo 60, que dice que al oír las palabras de Jesús, la verdad, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto les ofende? Pues mucho más los va a ofender con lo que les voy a decir. Y el Señor empieza a explicarles cómo Él era el que iba a ir nuevamente al Padre, iba a sentarse allí, y dejan claro que las palabras que Él habla son espíritu y son vida, pero que hay algunos que no creen, y que es por eso que ninguno irá a Él, porque no les será dado por el Padre, por su incredulidad, por resistir al Espíritu Santo, pero también por ser duros de cerviz, duros de cerviz. Y quiero leer el versículo de Hechos capítulo 7, versículo 51, en Nueva Traducción Viviente. Y dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán siempre al Espíritu Santo? Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mira cómo Jesús les dice a estos fariseos, a los que no aceptan la verdad, a los que rechazan la palabra: pueblo terco, duros de cerviz. Esto es lo que significa duros de cerviz, tercos, pueblo terco. Y vemos hoy en día tanta terquedad, tanta necedad en muchos, que se les puede predicar y siguen refutando, siguen controversiando, siguen rechazando, siguen mofándose de la palabra de Dios. Qué dureza en ese corazón, qué dureza, qué terquedad. Quiero hablar un poco acerca de ser duros de cerviz, que nos explica un poco la palabra acerca de eso. Y entendiendo que ser duro de cerviz es ser terco y no ser dócil, también nos enseña la palabra que es no ser dócil. Esta palabra es una figura que nos habla la palabra de Dios, es una figura retórica para describir la actitud, si puedo llamarlo así, de Israel con Dios. Lo que Israel hacía con Dios a través de la desobediencia, la necedad, a través de irse por el camino contrario al que Dios decía, de hacer lo contrario a lo que el Señor hablaba. Eso es un ejemplo y es a lo que llamamos figura retórica para describir lo que es alguien duro de cerviz, terco, no dócil y que es muy difícil de controlar, enseña también la palabra. Hay muchos textos para mostrar estos ejemplos, no los voy a leer, como digo siempre, por el corto tiempo de estos devocionales, pero que quien es juicioso y estudioso los puede anotar y los puede leer en su casa. Por ejemplo, Éxodo capítulo 33, versículo 3, Deuteronomio capítulo 9, versículo 13, Nehemías capítulo 9, versículo 16, y el que leímos Hechos capítulo 7, versículo 51. Este término, que lo encontramos en estos textos que acabo de dar, se utilizaba para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. Cuando un agricultor enganchaba una yunta de bueyes a un arado, los dirigía pinchándolos suavemente con una aguja. Recuerden que ya lo habíamos estudiado, con una agujita afilada lo pinchaban pero suave en los talones.
o en el cuello también, pero usualmente se usaba en el talón para que tomaran velocidad o para que giraran. Es algo muy parecido a lo que se hace con el caballo, con las cuerdas que colocan en su boca y al girar derecha o izquierda o al con el pie golpear el cuerpo del caballo, saben hacia qué dirección ir. Algo muy parecido, pero con el buey era ese yugo que colocaban en varios nivelados para que pudieran alar y pudieran arrastrar esto que en estos tiempos se usaba porque no había maquinaria para labrar la tierra y que se pudiera hacer de una manera pareja y abrir la profundidad que se necesitaba para poder regar la tierra y sembrar la semilla. Pero al buey que se le hacía esto y resistía a ser dirigido de la manera que el agricultor le estaba guiando a ser dirigido, se le llamaban bueyes de dura cerviz. Esta palabra de duros de cerviz viene como ejemplo de los bueyes que eran tercos, que se iban por la dirección contraria, que no se dejaban guiar. O sea que un animal, o en este caso una persona de dura cerviz, no quiere girar la cabeza para seguir otro camino. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el camino, que la palabra nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen perfectos o correctos, o buenos, o exactos, o que le van a servir, pero que su fin es camino de muerte en diferentes áreas de su vida. Y el Señor dijo que hay dos caminos, hay uno angosto y hay otro ancho. Mira cómo hay dos caminos, no hay cientos de caminos, hay dos caminos nomás. Y el pueblo de Israel conocía bien este término. Cuando el Señor habla de dura cerviz y les hablaba, les decía, ustedes son necios, tercos, de dura cerviz. Ellos entendían lo que el Señor les estaba hablando porque tenían claro este término. Por eso cuando el Señor lo usó para describirlos, entendieron el mensaje que el Señor les quería decir. Todo agricultor entendía para este tiempo, tenía claro la frustración que daba intentar arar un campo o transportar un carro con bueyes o la herramienta o lo que se arrastrara para arar la tierra con bueyes que eran de dura cerviz. Un buey que no se deja guiar o que no se dejaba guiar en este tiempo era inútil para cualquier trabajo. Y así es la vida de nosotros cuando no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Nos volvemos inútiles. Y pueda que suene duro esta palabra y pueda que alguien pueda decir, fuertes estas palabras en un devocional. Pero es lo que la palabra me enseña. Esta palabra el Señor al decírselas les estaba diciendo que eran iguales a estos bueyes que no se dejaban guiar. Y un animal de esos que no se dejaba guiar por el agricultor, pues hacía inútil el trabajo que él quería hacer. No se podía arar la tierra como era, por ende no se podía regar y no se podía regar la semilla. Se perdía tiempo, se perdía tierra, se perdían muchas cosas. Y una persona que no quiere obedecer la palabra de Dios y que quiere coger otro camino, lo único que hace es perder tiempo, recursos, perder fuerzas, perder salud, perder muchas cosas. Un buey de dura cerviz era una gran decepción para un agricultor. Si no cumplía con la tarea que necesitaba realizar, era una decepción para el agricultor. Imagínate nosotros la decepción que le causamos a Dios cuando decidimos coger por el lado contrario. Cuando Dios nos está diciendo derecha y nosotros cogemos izquierda, o nos dice izquierda y nosotros derecha. Cuando el pueblo de Dios se negó a seguirle, a amarle, a honrarlo y a obedecerlo, cuando no vivió con el propósito por el cual Dios los había escogido y los había guiado a través de Moisés, estaban siendo igual duros de cerviz. Esto nos lo enseña Isaías 41 del 8 al 9, Jeremías 7, 23, 24 y Éxodo 19, 5, 6, entre otros. Dios les deja claro en estos versículos que acabo de leer cómo ellos fueron justamente duros de cerviz porque tuvieron un corazón duro. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios.
porque resistieron al Espíritu Santo, porque rechazaron su guía, porque desobedecieron, ignoraron, por así decirlo, las agujas o los pinchazos que Dios estaba dando en sus talones para intentar redireccionarlos. Un ejemplo que vemos, por ejemplo, Esteban, que nos muestra la palabra de Dios, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva, él también utilizó este término de dura cerviz. Él le dijo a los judíos que ustedes asesinaron a su Mesías y les dijo, ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes lo hacen. Al cual de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora también han sido entregadores y matadores. Hechos 7, 51 y 52. Solamente por decir la verdad, Esteban murió apedreado. Y hoy en día quien diga la verdad va a ser apedreado. Hoy en día, y cada vez más mientras avanza, la verdad no gusta. La verdad cae mal aún a los religiosos. Cuando morimos a la religiosidad, la verdad confronta nuestra vida y empezamos un proceso de cambio. Pero a la religiosidad la verdad no le gusta. Todos nosotros, dice la palabra, que fuimos creados a imagen de Dios, con el propósito de reflejar su imagen y su gloria mientras vivimos en esta tierra, pero bajo comunión con Él. Esto es importante de entenderlo, que Dios ha prometido guiarnos, que Dios ha prometido cuidarnos, que Dios ha prometido muchas cosas y una vida eterna, que es lo más importante. Y quiero concluir con este hermoso Salmo, capítulo 32, versículo 8 y 9, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mira este hermoso versículo que nos enseña que el Señor nos va a hacer entender. El Señor nos habla, nos enseña el camino en el que debemos andar. Muchos lo conocemos. Eso hace que Dios ponga su mirada sobre nosotros. Pero si somos como el caballo, como el mulo, duros de cerviz, tercos, no nos sujetamos a su palabra, no obedecemos, nunca vamos a ver eso que Dios nos ha prometido. Y dice que no se acercará a nosotros. Esto es importante de entenderlo, porque es que Dios está en todos los lados y yo puedo hacer lo que quiera y Dios me ama y no importa. No, esto no es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseñan algunas iglesias, pero esto no es lo que enseña la Biblia. Por el contrario, la Biblia me enseña: acercaos al Señor y el Señor se acercará a vosotros. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, por un día más de palabra y por hablarnos, Dios, para que nuestro corazón no sea terco y obstinado y duro de cerviz, sino que por el contrario, recibimos tu palabra, que sabemos que a veces no gusta, pero sabemos que es para bien, bendito Dios. Es como un medicamento, es como un jarabe. Eso no sabe bueno, no gusta, no agrada, pero sabemos que trae beneficios, sabemos que sana nuestra vida, sabemos que nos cambia, que nos conforta, que nos levanta, nos anima. Igual lo haces tú, bendito Dios. La verdad no siempre gusta, pero sabemos que es la mejor que necesitamos para no ser duros de servicio. Te amamos y te bendecimos, Padre, entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.